y que se refleja en lo jurídico. Bueno, saludo a todos, bienvenidos sean a su, su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este, Vamos a dar comienzo a un módulo de un curso. No sé cuántos módulos ya han tenido de este mismo diplomado. 4. Muy bien, pues ya no les diré cosas muy novedosas que seguramente ustedes ya tras el estudio de 8 clases ya profundizado al respecto. Eh, Ahora toca estudiar la epistemología desde un punto de vista histórico. Vamos a ver lo que se refiere a la epistemología jurídica eh, como, como ciencia desarrollada desde eh, un aspecto premoderno y moderno. Creo que puede resultar de interés preguntarles si a ustedes les gusta el ajedrez. Y me contestarán, de favor, una pregunta que les voy a hacer. Si quieren, si están en un momento de una jugada de muestra, por ejemplo, que se muestra aquí, ¿cómo sé cuál es una de de las jugadas correctas que puedo hacer? Si me toca a mí, si yo soy las blancas, me toca, ¿cómo sé qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo sé? Puede ser incluso que no sepa el objetivo. Puede ser que no sepa yo que el objetivo del ajedrez es darle jaque mate al rey contrario. Sin embargo, puede ser que yo sepa cuál es la jugada, la jugada válida, una de las jugadas válidas que tengo a mi disposición. Para eso, únicamente me hace falta conocer dos cosas. Por un lado, las reglas del ajedrez, cómo se mueve cada una de las piezas. Y, en segundo lugar, saber eh, cuál es la posición de todas las piezas. Sabiendo cuál es la posición y
cuáles son las reglas del ajedrez. Puede ser que yo eh, puedo hacer una jugada válida. Sé que, por ejemplo, en este caso, eh, puedo mover eh, un cuadrito o dos cuadritos a cualquiera de los peones. Sé que puedo este, mover a uno de los caballos. Sé que no puedo mover el alfil a la derecha en las torres, pero eso lo sé. Y si vamos a decir que cada vez que una pieza ocupa un cuadro de frente, es un estado del sistema. Vamos a llamarle sistema del ajedrez. Cada cuadrito es un estado nuevo del sistema, que puede cambiar todo. Entonces, ¿cómo sé cuál es la manera de pasar de un estado a otro del sistema? Válidamente. Pues, insisto, sabiendo únicamente las reglas del ajedrez y la posición de las piezas. Y si después de 20 movimientos de uno o de otro, eh, las piezas se ubican en una posición de frente, entonces tendré un nuevo estado del sistema. Pero si sé, después de 20 jugadas, después llamémosle el estado del sistema número 47, para conocer cuál es la jugada válida número 48, eh, no me hace falta conocer cuáles fueron las anteriores jugadas. ¿Cómo es que llegó ese alfil a ese cuadrito? ¿Cómo es que la reina se le ocurrió eh, ponerse en peligro con el caballo? ¿Y cómo es que se enrocaron el, la torre con el rey? ¿Por qué fue? De hecho, no importa, porque cada jugada son las mismas reglas. Y cada una de las piezas no va a tener una regla diferente, una manera de moverse distinta a la que tiene. Por lo tanto, no hace falta conocer cuál es la historia del sistema. O sea, digo, si conozco cuál es la historia del sistema, pues tampoco está mal, ¿no? Pero no es un conocimiento que podemos decir que me sea de utilidad para la siguiente jugada, para la jugada 47. Esto es lo que piensa el estructuralismo. El estructuralismo que fue inaugurado de alguna manera por un autor
suizo, suizo de la parte francesa de Suiza, que se llamaba Ferdinand Saussure, de Saussure. Bueno, es el padre del estructuralismo lingüístico. Para saber cuál es la manera correcta en que debes decir una palabra, una frase, que no sea contradictoria, que, 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 que no sea ambigua, que diga lo que debes decir. Únicamente hace falta que conozcas las reglas del lenguaje. No hace falta saber si la etimología de tal palabra se puede remontar al griego clásico o si más bien tiene su origen en, eh, es un galicismo eh, que se adaptó en tal país, en tal época, por tal motivo. No. Después, el pensamiento posterior, digamos, el postestructuralismo, ya reconoce el valor que tiene la historia. La historia no puede reducirse simplemente a, eh, o sea, no es que sea lo mismo como está, llamémoslo sistema histórico, haciendo una analogía ahora con el sistema del ajedrez. No es lo mismo como estaba hace un mes, que hace un año, que hace 5 años, porque la fuerza, las reglas son diferentes. Cada una de las piezas, de mis piezas del ajedrez, de este ajedrez de la historia, cambian de fuerza, cambian de reglas. Ahora se pueden mover a la izquierda, ahora pueden comer caballos, ahora puede... O sea, y esto lo vemos con los partidos políticos, por ejemplo. Un partido político que fue muy fuerte en el pasado, ahora ya no es tan fuerte, no le podemos aplicar las mismas reglas, no podemos predicar lo mismo de ese partido en 2022 que de ese partido en 2000, no, en 1972. Son cosas muy diferentes. Y no va a ser lo mismo el partido, no, si es que sobrevive, si ustedes comprenden a qué me estoy refiriendo, a qué partido me estoy refiriendo, en 2032, en 2042, va a tener un diferente desempeño, una diferente fuerza, y pues quién sabe qué va a pasar. El pensamiento humano tiene que ser, tiene que integrar la historia a su número de conceptos, simplemente porque la historia nos dice eh, claramente cómo fueron moviéndose, cómo fueron, no solo moviéndose, cómo fueron ganando
fuerza o perdiendo fuerza, haciendo valor, adaptando nuevos valores, cambiando de manera de pensar, etcétera. Por eso es que el estudio de la historia es vital para cualquier conocimiento de cualquier materia, cualquier ciencia que se digne o se precie o que pretenda referirse al ser humano. Y ahora nos estamos ante un caso muy particular. Estamos ante el estudio de una cosa, una materia que nos revela un aspecto fundamental del ser humano, su conocimiento. Por eso es que la epistemología, que obviamente, como pueden saber, han visto, supongo, en sus anteriores clases, se compone de la palabra episteme y logos. Episteme como conocimiento, ciencia. Y logos es pensamiento, también en cierto sentido ciencia, palabra o razón. Vendría siendo pensamiento sobre la ciencia. Es decir, ciencia de la ciencia, conocimiento del conocimiento. Actualmente se entiende más por teoría del conocimiento, pero es la epistemología así tomada como tal, eh, es una ciencia formal, no se refiere al mundo real, se refiere a las formas. En eso se parecería a lo que dijo, a lo que decía Saussure. No estudia em, la historia del pensamiento, sino que estudia cómo es posible que el ser humano conozca, en qué consiste el conocimiento, cuál es su naturaleza propia, cuáles son sus características, qué es lo que define al conocimiento como tal. Es ciencia pura, formal, esquemática, que nos viene a resolver un, un problema. Bueno, aquí está, ya me estoy yendo a la epistemología. Viene a resolverme el problema de cómo es posible que lo que está allá afuera, en el mundo objetivo, aquí viene una importante separación entre lo subjetivo y lo objetivo, que es una de las categorías más fundamentales, importantes de la epistemología. Lo, lo objetivo como lo que no cambia o lo que yo no puedo cambiar, lo que no está en mi mano cambiar. Y lo subjetivo, que soy yo, mi pensamiento. ¿Cómo es posible que aquello objetivo, de alguna manera, entre a mi parte subjetiva? ¿De qué modo es posible que
lo que tengo aquí, que es una manzana, esté aquí, al mismo tiempo aquí, y en mi mente. ¿Cómo es posible? Se ha desarrollado una cantidad de teorías se quedan para resolver esto. La epistemología como una cualidad, una disciplina fundamental de la filosofía, hoy por hoy está, se está enriqueciendo la aportación de otras ciencias, básicamente la neurología, la psicología, la antropología. Quizá el pensamiento filosófico esté en decadencia. Ya, ya pasó de moda la filosofía. Bueno, realmente no. Realmente no. Simplemente se ha enriquecido. Y hay problemas propiamente filosóficos que abordan la filosofía que no puede abordar la neurología ni este, ni las ciencias de la computación. A pesar de que digan que eh, una máquina, el pensamiento del cerebro humano es parecido, análogo al de una computadora, realmente sigue habiendo una gran, gran diferencia entre una cosa y otra. Y sí es verdad que en la neurología nos aporta eh, conceptos y conceptos valiosísimos, pues también es cierto que la neurología no es filosofía y no puede sustituir una ciencia que se plantea un conocimiento sobre el conocimiento. No, la neurología no se plantea conocimiento sobre conocimiento, sino conocimiento sobre las maneras biológicas de adaptación que tiene el animal humano o cualquier animal al mundo objetivo, de qué manera se adapta. Bueno, ya entrando en materia, la epistemología que nos aporta los mecanismos de conocimiento, de saber cómo es posible que conozcamos, no es, no es, no es igual a la epistemología a secas, porque sí es una ciencia concreta. No es el pensamiento sobre el pensamiento, sino el pensamiento sobre las condiciones de posibilidad de conocimiento jurídico. Si este es equiparable a los conocimientos de otras ciencias. Bueno, sin duda que sea el conocimiento jurídico, pues bueno, puede ser, si el derecho se entiende más bien como normas, conjunto de normas, el pensamiento jurídico puede ser dos tipos, ¿no? Las normas y la reflexión sobre las normas. Pero ese es un problema filosófico de la filosofía del derecho que, pues, es una cuestión un problema de primera orden que no vamos a abordar aquí. No se trata.
en este lugar, de ocuparnos de eso. Pues más bien, hay que regresar un poco a a la epistemología general. ¿No? Sabemos que es uno de los problemas centrales de la filosofía, junto con la muerte, junto con el tiempo, junto con la predestinación, eh, junto con otros problemas así de máximo interés, ocupa un lugar central a la epistemología. De modo clásico, no podemos dejar de considerar que la solución se ha dado de una manera. Esta sería una pirámide eh, no solo de cantidad, sino de importancia. Este, tenemos que nuestra pirámide se divide en dos. Este, el nous y doxa, y que hasta abajo lo que hacemos todos los días es imaginarnos, sacar conjeturas. Esa es gran parte de la labor más bien, es la labor de los reporteros, de los opinólogos, imaginar, no, pues yo creo que este año vamos a tener una reducción del PIB al 2.3%. Pura conjetura. Luego está un pensamiento un poco más elevado, que es el pensamiento dogmático, aunque honestamente no sé si yo pondría el dogma hasta abajo, ¿no? Como prototipo del no conocimiento. Y luego ya pasamos a la parte del nous, que es el conocimiento. Tenemos las ciencias, ¿no? Sabemos la matemática, la física, la química, la biología, que se rigen según un método, el método científico. Pero eso no es suficiente para el intelecto humano. El intelecto humano puede llegar a más, puede llegar a lo que se llama sabiduría, que es un punto mucho más elevado, un punto eh, más perfecto de la manera en que procesa el ser humano los datos que tiene este, que tiene a su disposición.
La epistemología mm, puede ser que em, uno de los temas fundamentales para la epistemología, para el conocimiento humano, es el problema de la verdad. La verdad como algo, em, algo que comprende o representa una categoría clave para la filosofía, el pensamiento. Y bueno, para el derecho es de fundamental importancia, la verdad. Los tribunales y todas las resoluciones judiciales pretenden estar basadas en la verdad, en un pasado que se interpreta como verdadero. Pero ¿qué se ha entendido en la antigüedad como verdad? La verdad ha sido, a ver, materia de reflexión del... Si ustedes estudian historia de la filosofía, les van a decir que el primer filósofo fue Tales de Mileto, porque él fue el primero que trató de explicar el origen del mundo o el origen de todas las cosas desde un punto de vista no mitológico, sino racional. Pero a mi gusto, muy y otros, si siguen leyendo, le van a decir, pero la filosofía, el primer filósofo propiamente fue Sócrates, él fue el que dijo, no soy, no, 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 no tengo sabiduría, no tengo conocimientos, soy amante de la sabiduría, soy filósofo. Pues bueno, creo que más bien el primer filósofo fue Platón, desde ese punto de vista, ¿no? El fundador de la filosofía fue Platón. Sin embargo, a lo mejor podemos remontarnos más atrás y decir que realmente el primer filósofo, como tal, fue Parménides. Parménides que identificó la verdad con el ser. ¿Qué es la verdad? Es eso, es eso que está ahí afuera. Eso es la verdad. Sabemos que también no solo no se recuperó casi nada de lo que escribió Parménides, y sí, sino que fue lo que poco que tenemos de él ha sido interpretado y reinterpretado. No, tenemos un poema, un poema, tenemos un poema de Parménides a una diosa, donde eh, la diosa demuestra que lo verdadero es el ser y lo opone a la nada. Y dice una frase que fundamenta, pues, si se la analizan con cuidado, fundamenta toda la filosofía. El ser es y la nada no es.
Parece una cosa de perogrullo, obviamente, ¿no? Pero si se fijan, diciendo el ser es y la nada no es, está diciendo una cosa muy, muy fuerte. Por ejemplo, esto es un ser, esta pequeña hoja, esta, este, este recibo, es un ser. Pero tiene un problema, que aquí es, aquí deja de ser. Y es imposible eso para Parménides, porque el ser no puede dejar de ser, porque es, o sea, es una contradicción que el ser sea y no sea al mismo tiempo. También puedo tomar un cerillo y quemar este papelito y se convierte en cenizas. Ya deja de ser lo que era. Entonces, el ser para Parménides tiene que ser infinito. El ser tiene que ser eterno, porque no puede estar limitado por el tiempo ni por el espacio. El ser finalmente para Parménides viene siendo, o sea, es todas las cualidades que le aplica, todas las características que Parménides dice que tiene el ser, posteriormente la teología se la va a aplicar a Dios. Dios es infinito, Dios es eterno, y aparte de otras cosas, ¿no? Dios es omnisciente y omnipotente, ¿no? Pero nació con él, nació con, con Parménides. Luego, posteriormente, aquí no viene, pero para, para Platón, bueno, para Sócrates, este, es que como Sócrates no dejó nada escrito, y todo lo que sabemos de Sócrates es por interpósitas personas, o sea, su alumno Platón, este, de su otro alumno, de gente que lo admiraba, de gente que lo odiaba. Debe ser interesante haber conocido a Sócrates. Dice que se plantea que la realidad es dual, estrictamente dual. Por un lado está el mundo de las ideas, el mundo ideal, el mundo donde podemos hablar solamente de las formas y este cochino mundo real, material. Y nosotros, desde siempre, estábamos en este mundo de las ideas. No sé por qué, desgracia cósmica, venimos a parar a este mundo, a este cochino, a este valle de lágrimas, que es el mundo material. Pero no hay problema. Con la muerte regresaremos a ese mundo de las ideas. O sea, es como una U, ¿no? Por eso, cuando conocemos algo, para Platón, re- única cosa que hacemos es
recordar, recordar lo que ya sabíamos cuando estábamos en ese mundo, en ese maravilloso mundo de las ideas. Entonces, la palabra verdad para él es aletheia, que vamos a descomponer la palabra. A como partícula negativa y letos como olvido. Ah, no olvido. Aletheia es no olvidar, desolvidar. Aprender es no olvidar o desolvidar. Recordar, quitar el velo del olvido. Aquello que no está oculto. Esto tiene su reflejo en el siglo XX con Heidegger, cuando nos dice que la verdad es ser evidente, o sea, que puedes ver, o sea, la verdad puede ser ver, ver, pero ¿qué ver qué? Para Heidegger, ver el ser. Heidegger es un filósofo, no sé si el más importante de todos los tiempos, pero uno de los tres, o sea, está eh, en el top de los tres o cuatro máximos filósofos de toda la historia. Ese sentido de la verdad como ser es el mismo sentido que se refirió Jesús, ¿no? Como me dice, yo soy el que vino, da la verdad y la vida. Con esto estaba queriendo decir, yo soy el ser. El ser, como lo entendía Parménides, infinito, eterno, omnipotente, etcétera. Entonces tenemos, no sé si alguna de ustedes se llama Alicia, porque la palabra Alicia viene de aletheia, de verdad. Es un nombre muy bonito. Este es un fragmento de Ortega Gasset, cuando nos dice, la verdad significa las cosas puestas al descubierto. Y eso significa literalmente en el vocablo griego para designar a la verdad. Aletheia, aleteion, es decir, desnudar. Pero nuestra noción de verdad no viene de esa tradición. Más bien viene de la tradición fundada por Aristóteles, que es otro filósofo que está entre el grupo de del top 5 de los más importantes filósofos de todos los tiempos. En el libro La Metafísica, define a la verdad. Primero define lo falso y después lo verdadero. Vamos a ver primero lo verdadero y luego lo falso, ¿no? Decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Y decir de lo que no es, decir que es. Es de trabalengua esto. Decir de lo que no es, o de lo que no es falso. Ahí
podemos ver que Aristóteles hace una cosa que eh, se lleva el mundo de las ideas al mundo material. Si Aristóteles estuviera en nuestra época, podemos decir que es un tipo ateo, totalmente ateo, porque eso de las ideas y Dios y ser, la verdad es una cosa que se contiene en el lenguaje, está en el lenguaje. O sea, el- no podemos decir que una manzana sea verdad. Bueno, a lo mejor sí, no, pero de lo que decimos que es verdadero y lo que es falso es de las palabras. Yo digo, esta medicina es amarilla o esta medicina, bueno, esta caja es verde o esta caja es roja. Supongo que ustedes están de acuerdo en que la verdad son las palabras que dije, esta caja es verde. Y cuando yo dije, esta caja es roja, es falso. Esta noción de verdad duró pues, más de 1000 años, como cerca de 1400 años o más, ¿qué digo? Este, cerca de 2000 años. Todo el mundo estuvo de acuerdo con que la verdad es una cualidad lingüística que es la relación de la palabra con el mundo real, con el mundo objetivo. Em, Bueno, ya después se ha hecho, se ha pensado mucho al respecto. Y quisiera yo que traerles una idea, un concepto de un filósofo muy moderno, Tarski, Alfred Tarski. Comencemos con la base. La base es que la verdad es un enunciado en concordancia, correspondencia con la realidad. Pero Tarski le encuentra muchos problemas. El primero es un problema de percepción. Él encuentra que no es posible demostrar o conocer qué es la realidad. Que sea la realidad es algo que básicamente se nos escapa. Ya desde Kant, em, es, se queda claro que no conocemos el mundo como es, sino como somos. Conocemos el mundo como somos. Y encuentra Tarski otro problema, es el problema de contexto, que algo puede cambiar su valor de verdad, se cambia el contexto. Aquí eres el hijo de tu papá.
En otra parte, este, eh, en otra cultura, puede llegar a ser el hermano de tu papá. No sé, porque ese ejemplo no, no estuvo muy bien elegido. Pero el ejemplo de esta cajita verde, sí, esta caja es verde. Aquí, si usted la vende, sin embargo, si la ilumino con una luz diferente, se ve amarilla. En la oscuridad, se ve negra. Entonces, el, el enunciado, em, esta caja es verde, solamente es verdadera en un cierto contexto. Y encuentra aparte Tarski otro problema, el problema de metafísico, este, porque él recurre, no sé si conozcan el teorema de Gödel, el teorema de la incompletitud de Gödel. Gödel es un matemático de principios del siglo XX que pues demostró que las matemáticas no pueden demostrarse a sí mismas. Es imposible que un sistema lógico cerrado se autodemuestre. Bueno, si partimos del teorema de Gödel, entonces la noción de verdad se desvanece más aún, porque la verdad no podrá demostrar la metafísica que proponen. No se puede encontrar la verdad de la metafísica. O sea, quien diga, por ejemplo, un ejemplo, em, este, toda conocimiento científico tiene que ser probado, tiene que ser sujeto a prueba para ser válido. Ok, esa palabra, esa afirmación, no se puede probar. ¿Cómo me pruebas que el conocimiento científico debe ser probado? Entonces, eh, Tarski propone llegar a una definición satisfactoria del término verdad. Una definición que sería materialmente adecuada y formalmente correcta. Este, pero Tarski reconoce que debido a su generalidad no puede considerarse de una forma inequívoca. Por lo tanto, propone una concepción semántica de la verdad. Es algo realmente parecido a lo que sostiene Aristóteles, ¿no? O sea, que la verdad está en las palabras. Bueno, a lo mejor si decimos una concepción semántica, es decir, que la verdad no está contenida en las palabras, sino en el sentido de las palabras, sino en la interpretación de las palabras. ¿No? Trata
a ciertas relaciones entre las expresiones de un lenguaje y los objetos que se refieren a esas expresiones. Algunas de esas relaciones pueden ser satisfacción, definición, pero ¿verdad? No establece una relación entre las palabras y los objetos, sino expresa una propiedad de las expresiones. Es decir, entre el significado de las palabras y los objetos. Pero finalmente, Tarski mismo se da cuenta de que de la semántica así no se resuelve eh, absolutamente y de una sola vez todos los problemas que nos trae pretender una definición de verdad. Pero lo que sí es que los invito a hacer eh, un análisis em, respecto a la problemática que conduce, a la que conduce identificar la verdad con una propiedad lingüística, ya sea las palabras o el sentido de las palabras. Y esto es, para mí, que reduce mucho el alcance, es muy reduccionista. Me gustaría, en este momento, sean las 6:02, hacer una breve pausa. Me gustó, una de las palabras del idioma castellano es más bonitas, es pausa, hacer una pausa, breve pausa, y regresar a las 6:06, 6:07, aprovechando que podemos ir al baño, podemos las piernas, tomar un café o algo así. Por favor, entonces les voy a solicitar que apaguen sus cámaras y nos vemos aquí a las 6:06.
Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta para analizar el problema de la verdad. ¿Sí se escucha bien? Bueno, voy a subir un poco más el volumen de la voz. Este, bueno, vamos a continuar con estas ideas que espero que les estén resultando de utilidad, de importancia, de relevancia para ubicarnos en temas fundamentales del pensamiento humano que obviamente se trasladarán de modo muy evidente a todo el aspecto jurídico. Este, em, acabamos de analizar. Obviamente, el- podemos imaginar que estas breves brochazos sobre la concepción de alguien tan importante como lo fue Alfred Tarski, pues es una real simplificación. Estamos en que identificar la verdad con una propiedad lingüística, incluso con su sentido, según nos, nos dice Tarski, tiene el problema de que reduce mucho el alcance, reduce mucho el alcance de lo que decimos que es verdad, porque cuando yo digo, este vaso es liso, porque me parece liso, y si ustedes vienen aquí y pasan su mano por aquí, le va a parecer liso, le parece frío. Si viene un elefante y pasa su pata por pues a lo mejor no le parece tan liso, a lo mejor ni siquiera lo siente. Y si pasa por aquí un mosquito, lo voy a pegar hasta aquí, va a decir, no, que es rugoso, tan rugoso que alcanza a pegar sus patitas.
A nivel microscópico puede ser que tenga muchas rugosidades que no se aprecian a este nivel, ni en este momento. Entonces, ¿qué puedo yo decir de este vaso? Puedo decir millones de cosas. O sea, si digo que la verdad es una propiedad lingüística, tengo que ver sobre este vaso que puedo decir de verdadero. Puedo decir miles de cosas. Cuánto pesa, qué tipo de líquido tiene ahí, quién lo construyó, a quién se le ocurrió eh, el- el, eh, la forma que tiene. eh, si está hecho de un vidrio que se compone de cristales no sé, de qué hecho el vidrio. Si yo digo que esos cristales eh, además son formados por moléculas un, de un elemento que a su vez esas moléculas están compuestas por átomos. De, ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántas moléculas tiene? ¿Cuántos átomos pierde cada segundo? En fin, yo puedo decir millones de cosas respecto al vaso, pero ¿quién elige el criterio? ¿Quién dice lo que voy a decir? Ahí está un poco el problema. De las mil cosas que puedo decir, me quedo con una, que a mí me parece desde mi punto de vista con mis manos, que pues, ahora tienen un estado que no tenían en el pasado y que seguramente no van a tener en el futuro. Me parece que es el liso. Entonces, bueno, ya esa- vemos que la verdad se hace algo chiquito, chiquito, chiquitito. Aparte, implica que la persona que habla es un espejo transparente de la realidad, lo que no se puede comprobar. ¿Cómo puedo yo comprobar que la realidad es X, que tus sentidos captaron la realidad de X forma, que eso produjo una imagen en tu mente X, que esa X imagen produjo que tú dijeras W, y que W es una especie de espejo de la realidad. Es un espejo de la mente, que es un espejo de los sentidos, la percepción, que a su vez es un espejo de la realidad. Pues eso es algo, pues, digamos, muy pretencioso decir. Entonces, no es, a mi gusto, que no haya, no exista, la verdad. Pero tenemos que considerar que es una cosa así, minúscula. ¿Quién decide qué parte de la realidad es la que se va a denotar con las proposiciones?
¿no? Es el problema del contexto del que habla Tarski. Y podemos ver que finalmente la realidad, la verdad se viene convirtiendo en una especie de simple construcción. No sé si recordemos la mejor película que es eh, de 1999 es, me gustó Matrix, Matrix 1, porque ya las otras ya es un rezo. Me impresionó mucho esa película y yo supongo que ustedes todos se acuerdan de esa película, la vieron. No sé si alguien no la vio, levante la mano el que no la vio. Bueno, muy bien, todos vimos esa película. Recordemos el momento en el que Neo es extraído de del mundo de Matrix, del mundo, digamos, imaginario, y a su vez es otra vez llevado a otra especie de Matrix que es, le llaman el constructor. Es un espacio vacío, blanco, donde puede llegar armas, donde puede llegar, se puede convertir en lo que sea. Y le pregunta a Morfeo, justamente, no de Morfeo, el dios de los sueños. No, en Neo intenta ser una especie de Mesías, ¿no? El elegido. Tiene mucho contenido religioso y filosófico esa, esa película. Oye, ¿esto no es real? Y dice, oh, si hablas de lo que puedes sentir, de lo que puedes oler, probar o ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal como era a finales del siglo XX. Recordemos, es una película de 1999. Dice, dice, continúa. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo, como es, tal como es, en la realidad. Y lo presenta ante el mundo real. Lo real es un desierto. Bueno, ¿cómo que es un desierto? Sí, es un desierto. Eh, es un desierto, eh, pero es un desierto fértil, en el cual se pueden plantar cosas.
Es un desierto sobre el cual se pueden plantar interpretaciones. Entonces, el mundo real es, ahora sí que realmente la realidad real son interpretaciones, interpretaciones que le damos las cosas. Y lo real solo viene siendo una cosa pasada, desierta, sobre la que se construyen las percepciones, las interpretaciones, mejor dicho. Esto nos lleva a lo que dijo el filósofo del siglo XIX, antes que Tarski, porque vale la pena aclarar que hay dos escuelas o dos culturas, dos tradiciones. La tradición eh, europea, digamos, continental, y la tradición británica. Tarski pertenece a la tradición británica. Es uno de los más importantes filósofos de esa tradición británica. Pero en Europa, en el resto de Europa, al caso de Alemania, desde el siglo XIX se puso en duda en la cuestión de la verdad. Decía, no, la verdad no es exactamente la correspondencia de la realidad. La verdad no es la realidad reflejada en unas palabras. Al ser tan difícil o ser tan casi prácticamente imposible reflejar exactamente la realidad con una palabra, una proposición, entonces podemos decir, llegar al punto en que la verdad es retórica, son interpretaciones. Esto, por eso podemos decir que Nietzsche es el primero de los filósofos posmodernos que rechaza la verdad, identificándola con simples interpretaciones. Por eso la verdad es la mentira más eficiente. No es lo que pasó realmente en el mundo objetivo, es la interpretación la, que aquí, digamos, si no hay verdad, pues todo es mentira. Pero la mentira más eficiente, la mentira que todo el mundo se cree, es una construcción subjetiva. Esto da pie al relativismo. Tiene un libro muy interesante, eh, Nietzsche, que se llama Sobre la verdad y la mentira en un sentido extramoral. Porque la verdad y la mentira siempre se han identificado como lo bueno, como que decir la verdad es bueno y decir mentira es malo.
Entonces, él pretende analizar a la verdad y la mentira desde un punto de vista apartado de las valoraciones morales. Y comienza este libro con unos párrafos muy bellos. La verdad es que creo que como comienzo de un libro de filosofía, es el mejor comienzo de un libro de filosofía, tal cual. En un apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Bueno, eso es, les invito a leer detenidamente este libro, es fantástico. Pero aquí vemos que resalta una disparidad entre el pensamiento clásico, antiguo, y el pensamiento, mm, iba a decir moderno, pero es postmoderno, que ambos tratan eh, la verdad desde un punto de vista lingüístico, se dan cuenta, pero Aristóteles es un poco más ingenuo, ¿no? O trata en ese sentido que lo estamos viendo, eh, la, las nociones desde un punto de vista más simplista. Un punto de vista más simplista, pero él, es la columna sobre la cual se fundó el conocimiento occidental. Es una noción que, como les dice, fue válida más de 2000 años. No, ¿qué te digo? 2300 años. Entonces viene alguien como Nietzsche que dice, ¿sabes qué? No es exactamente así. No tomas en cuenta esto y esto y esto y esto. Entonces se crea, bueno, Nietzsche, de hecho es posmoderno porque en la modernidad el pensamiento de Aristóteles sigue siendo válido. Para Descartes, la verdad es la relación entre las proposiciones y la realidad. Para todos los eh, filósofos británicos, Locke, eh, este, em, para Thomas Reid, esos filósofos toman exactamente la noción de Aristóteles. Nuestro mundo, que en gran parte viene de un pasado
fundado en la ilustración que nos dio eh, eh, pues la revolución industrial, nos dio el capitalismo, etcétera, está fundado sobre una noción clásica de verdad. Pero, en fin, en los años 60 del siglo XX, un señor que se llamaba Jean-François Lyotard escribió un libro que se llama La condición posmoderna y define la posmodernidad con estas palabras. La posmodernidad es el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego en la ciencia, a la literatura y las artes a partir del siglo XIX, es decir, del siglo de Nietzsche. Y también es el siglo de Marx, que habiendo nacido Nietzsche y Marx con pensamientos en gran parte opuestos, en nuestros días en algún punto hacen convergir al pensamiento marxista con el pensamiento posmoderno, lo cual es desde desde un punto de vista una contradicción. Pero eso es lo que ha producido, lo que nos ha hecho aficionados a un socialismo light. Socialismo light. O sea, un comunismo que se defiende desde mi iPhone, con mis tenis Nike, desde mi laptop, laptop Dell o Apple, pero esa es otra de las aporías o contradicciones que vivimos en nuestros días. Otra de las contradicciones o de los hechos que ustedes van a analizar con más calma en otro diplomado, es el tema a lo que nos ha llevado esta negación de la existencia de la verdad. Negar la existencia de la verdad, consecuentemente, por lógica, desaparece el- la mentira o la falsedad. Si nada es verdadero, tampoco nada es falso. Y así es como nace este tipo de monstruo conceptual extraño que predomina en nuestros tiempos. Bueno, ya lo hacía desde antes, que es la posverdad. Porque si no hay verdad, la apariencia es la apariencia de qué. ¿Por qué seguimos usando la palabra verdad si no queremos una verdad? ¿No? ¿Acaso por una necesidad farmacológica, una necesidad de orden, no, una expresión de nuestro aborrecimiento al caos? Porque si desaparece la verdad, también desaparece
la mentira. Y con eso nace la posverdad. ¿Quién sabe? No, quién sabe qué sea. Es el, eh, una, un acercamiento a la realidad, ¿no? De ese modo, mm, actualmente, para los posmodernos actuales, ya no tiene sentido usar la palabra verdad. O sea, sí, solo tiene sentido usarla como un dispositivo sintáctico que permite un asomo de comprensión de la realidad, un asomo de comprensión. Nietzsche mismo se dice que Nietzsche mató a Dios. Realmente no lo mató, sino que eh, testificó, oigan, ustedes lo mataron. Y pues la verdad es que él, no, la verdad, no, estoy usando eso. Las personas utilizan, ya, ya no está de moda creer en Dios. Pero Nietzsche se dio cuenta de una cosa muy cierta. Dios, a lo mejor Dios murió porque tú no crees en Dios. O tú crees en una cosa muy abstracta o algo que no se parece en nada a lo que pensaban los teólogos antes y después. No importa. No importa si crees o si no crees en Dios. No importa, de hecho, que la humanidad haya matado a Dios. Porque no lo mataron por completo. Dice Nietzsche con mucha razón. Porque la humanidad dejó de adorar a un Dios, pero sigue adorando a sus sombras. Las sombras. Nietzsche habla de las sombras de Dios. Y una de las principales, las primeras sombras de Dios es la verdad. Ya quitas a Dios de la ecuación, pues consiguientemente también debes quitar la verdad. No es verdad, o todo es verdad, o todo es posverdad, ¿no? En ese sentido, el filósofo alemán se siente un poco eh, eh, pesimista porque sabe que nunca se va a matar a las sombras de Dios. O sea, nunca se va a matar a la verdad. Según Nietzsche, no habremos matado totalmente a Dios mientras sigamos obedeciendo a las reglas de la gramática. Parece que no tiene nada que ver, no, pero sí tiene que ver, porque creemos que es verdad que debemos hablar así. Y aún los filósofos que dicen que no existe la verdad, hablan o se expresan según con mucha corrección con las leyes de la gramática. Porque
Si dijera, voy a presentar mi libro sobre lo que no existe la verdad. La presentación va a ser en la calle Bubulubu, que está pasando la esquina de Bueno, si dijera eso, porque él no cree, mm, la verdad, ni siquiera las reglas de la gramática, pues ¿qué pasa? Que nadie llega a su presentación, porque nadie sabe hacer. Si tenemos, o sea, en ese sentido, yo creo que Nietzsche exageró mucho y se da cuenta de que no es posible librarse de las reglas y cuando sigues alguna regla, pues crees en la verdad, crees en que es verdad que debes hacer esto. Y pues digamos que este es el problema central de la epistemología, la teoría del conocimiento, la teoría probatoria y de desempeño judicial. Pero vamos a quedarnos con la epistemología jurídica, la relación entre mente y la realidad, y que es probablemente la relación entre el lenguaje y la realidad. Me gustaría que analizáramos seguidamente otra obra de arte, una obra de arte que a lo mejor conocen, que pintó este pintor muy célebre, René Magritte, que ha pintado otras cosas que seguramente ustedes ya han visto, a un tipo con eh, de traje, y en vez de cabeza tiene una manzana. Es ese, Magritte. Es un pintor surrealista. Y aquí pinta algo que se le titula La condición humana, 1933. O podemos ubicar que es el periodo en que se dio el surrealismo, que ocurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 1933, claramente en medio, ¿no? En el centro. Este, ¿Qué podemos apreciar aquí? Obviamente, como les decía, esta es una obra de arte y como tal acepta cualquier interpretación que le queramos dar. Cualquier interpretación. Lo mismo podemos pensar lo que sea, ¿no? Podemos tomar el título o podemos no tomar el título, pero si tomamos el título pensando que desde el punto de vista que es lo que quiso significar el autor con su cuadro, la condición humana, ¿ustedes qué se les ocurre? Que pueda ser un símil a la condición humana. ¿Por qué es la condición humana?
Bueno, a mí se me ocurre una interpretación que pues, eh, puede ser válida bueno, ya sabemos que si podemos hacer infinitas interpretaciones, pues ni una es más válida que otra. Pero se me ocurre que de pronto interpretar que lo que está queriendo decir el autor es que la condición humana, o sea, este salón, este cuarto que tiene una ventana grande con unas cortinas a los lados y que tiene un paisaje detrás, es la mente humana. Esto es la mente humana. Y la puerta, la ventana, que digan, son los sentidos, vendrán siendo los sentidos. Entonces, la mente humana se alimenta por los sentidos, por la vista, y que lo que realmente conocemos es la imagen que se, que se pinta, la pintada en el lienzo, que vendría siendo una representación de lo que está allá afuera. Y nosotros no conocemos el paisaje, sino que conocemos únicamente la representación del paisaje. Pues yo creo, em, si esto es lo que quiso decir el autor, yo creo que se equivoca, porque nosotros podemos, esta representación sí existe, o sea, si, em, si cerramos los ojos y pensamos en nuestra computadora, estamos pensando en la imagen que tenemos en nuestra computadora. Pero ahora bien, esa imagen corresponde a la computadora. Mm. Se dice que las imágenes mentales funcionan como símbolos de la realidad y que lo que conocemos realmente es la realidad, realmente la realidad. Pero pasando de esta interpretación, de esta reflexión sobre el conocimiento humano, podemos pensar que en este mismo salón, quizá hay otra ventana que da para el lado de atrás y se verá otro paisaje, que a lo mejor es muy diferente al paisaje que está aquí. A lo mejor lo que se ve en la puerta de atrás es un edificio, o sea, lo que se ve desde la ventana de atrás es, pues, a lo mejor el estacionamiento de un hotel, si esto es un hotel, y a lo mejor si nos fijamos en
en la ventana de la derecha nos pone otra perspectiva del mismo paisaje. Es decir, que lo que decimos de la realidad es muy reducido. Estaría bien no tener o tener todas las ventanas, o poder ver todo, poder ver la ventana de adelante, la de atrás, las de los lados, y conjuntarlo todo en una misma imagen, pero no podemos. O sea, nuestra mente humana no está hecha, nuestro, eh, nuestro cerebro humano no evolucionó para ver todo, evolucionó para ver una parte. Y sobre esa parte es sobre la que vamos a decir algo, algo particular. Y ese algo particular, esa proposición particular, es algo muy reducido, por lo que podemos ver que pues hay diferentes tipos de verdad. Pero no es que mi verdad no sea tu verdad, la verdad de fulanito, yo no creo que haya diferentes. Yo creo que la verdad, o sea, si digo, caja, ahora, con esta iluminación, desde este punto de vista es verde, yo creo que eso es verdad. Ahora, no digo nada extra de mil cosas que puedo decir acerca de esto. Este es uno de los problemas fundamentales de la epistemología, que el conocimiento tiene pretensiones de ser verdadero, pero ya vimos que en realidad dista mucho el conocimiento humano de poder acceder a la realidad como tal. Y pues mira, este, de esta manera damos por concluida la primera clase de esta materia. La primera de las clases de este módulo. En la segunda clase, ya habiendo eh, contextualizado el problema, qué es la epistemología, y uno de los problemas más severos o las cuestiones más importantes de la epistemología, como es el problema de la verdad, daremos cuenta de cómo se entendió en las épocas antiguas. Ya hicimos una, un acercamiento, ¿no? Con lo que decía Parménides, o con lo que decía Platón, en lo que decía Aristóteles, y mencionamos solamente cómo se llegó hasta la época moderna, y nos pasamos largo hasta la época posmoderna para ver el tema completo de la verdad, ¿no? Entonces, vamos a seguir em, eh, con un aspecto puramente histórico de cómo se ha entendido la verdad en la época premoderna, época moderna. Muy bien.
Me despido y nos vemos ya el lunes, ¿no? ¿Lunes toca otra vez? Perfecto, nos veremos el lunes para concluir este módulo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, bonita noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.